Le damos la bienvenida a todos ustedes, los que están presentes, a los hermanos que se unen con nosotros por internet, los que se van a unir durante la semana van a ver los temas. Le damos la bienvenida a Liber, que vino con sus 6 muchachos. Pues Liber no podía venir porque estaba cuidando a los muchachos. Yo le dije que viniera si esos niños se han criado aquí, nunca han hecho bulla, así que yo dije, con los niños de Liber y con los hijos de Carlos llenamos el ministerio, porque son 12 en total. Le damos la bienvenida a Javier y a Teresita, que aquí nos visitan. Javier, que está de paso, y Teresita, ¿cuánto tiempo que no te vemos? Bienvenido. Comenzamos pues nuestra clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abrimos la Sagrada Palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Pero antes oramos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Intrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos dignos y signos de tu presencia en el mundo. Amén. La semana pasada estuvimos viendo el milagro del hacha que hizo el profeta Eliseo. Y se recuerdan que nosotros pues hablamos y dijimos en ese momento que a mí pues me había sorprendido pues que fuera un milagro tan sencillo pues puesto en la Biblia, y hablamos también de eso, hablando de este tema, de un milagro que aparentemente no tiene nada espectacular. Vimos también, como dijimos, que hasta en las cosas pequeñas el Señor nos está mirando, que nuestra vida no solamente, como ocurre en la palabra de Dios, está llena de milagros grandes, sino que nuestra vida también está llena de pequeños milagros como el del hacha. Por eso que está puesto, ¿cuántos milagros tenemos día a día? En la liturgia bizantina hay unas palabras una de la oración que dice: te damos gracias por los milagros manifiestos y los milagros escondidos. Porque muchas veces hemos visto milagros manifiestos, pero ¿cuántos milagros escondidos no hemos tenido día a día que nosotros no nos hemos dado cuenta que son milagros? Y por eso está puesto este episodio que nos parece tan extraño de el hacha, que como le decía, a mí me parecía verdaderamente bastante insignificante para ocupar un lugar en la palabra de Dios, pero siempre el Señor pues nos habla de diferentes formas. Sigue lo que continúa el capítulo 6, hablándonos de las guerras arameas. Y dice así en el capítulo 6, versículo 8: el rey de Aram estaba en guerra con Israel y tomó consejo con sus siervos, diciendo: acamparé en tal y tal lugar. El hombre de Dios envió a decir al rey de Israel: cuidado con pasar por tal lugar, porque los arameos están allí acampados. El rey de Israel envió entonces gentes al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Este lo alertó más de 2 y 3 veces sobre aquel lugar, y el rey montaba vigilancia. El rey de Aram, muy alarmado por este hecho, convocó a sus oficiales y le dijo: ¿no son capaces de asegurar la información? ¿Quién de los nuestros está de parte del rey de Israel? Uno de los oficiales dijo: nadie, rey y señor. Lo que sucede es que Eliseo, el profeta que hay en Israel, comunica al rey de Israel todo lo que tú dices en el interior de tu cámara. Él dijo: vayan y averigüen dónde se encuentra para enviarlo a prender. Le informaron: está en Dotán. Envió allí caballos, carros y un fuerte destacamento. Llegaron de noche y pusieron cerco a la ciudad. Cuando el criado del hombre de Dios se levantó de mañana y salió fuera, vio el destacamento que rodeaba la ciudad con caballos y carros y preguntó: ay, mi señor, ¿cómo vamos a hacer? Él respondió: no temas, están más con nosotros que con ellos. Entonces Eliseo oró diciendo: Señor, abre tus ojos para que vea. Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. Los arameos descendieron contra él y Eliseo suplicó al Señor diciendo: hiere esta gente con una luz cegadora. Y lo deslumbró conforme a la palabra de Eliseo.
Eliseo les dijo, no es este el camino ni esta es la ciudad. Síganme y los conduciré al hombre que buscan. Y los condujo a Samaria. Cuando entraron en Samaria, Eliseo dijo, abre el Señor sus ojos para que vean. Yahvé abrió sus ojos y vieron sorprendidos que estaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, dijo Eliseo, ¿los ataco, padre mío? Él respondió, no los ataques. ¿Mata tú acaso a quienes has hecho prisioneros con tu espada y tu arco? Ofrece pan y agua para que coman y beban y vuelvan a su señor. Le sirvió un gran banquete y luego que comieron y bebieron los despidió y regresaron a su señor. Las bandas de arameos dejaron de invadir la tierra de Israel. Tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todas sus tropas y puso en marcha y sitio a Samaria. El hambre arreciaba en Samaria y el asedio se prolongaba hasta el punto de que una cabeza de burro llegó a venderse a 80 ciclos de platas y un par de cebollas silvestres a 5 ciclos de plata. El Señor añada bendición a sus santas palabras. Vemos aquí este capítulo de estas guerras que nunca en la vida pues, han parado en Israel. Siempre Israel pues, ha sido blanco del ataque de todos los enemigos de Dios, exactamente igual que la iglesia en este momento es blanco de ataque de todos los enemigos de Dios, porque tanto la presencia de Israel en este tiempo como la presencia de la iglesia molesta al enemigo de Dios. Anterior a la clase estábamos grabando el programa de radio que estamos hablando ahora de Idajé o de Idashé, que es el libro más antiguo de la iglesia, del año entre 45 y el año 70 de nuestra era, y ahí decía cómo odia el mundo a los cristianos en el primer siglo. Yo le decía a Jorge, decía, tú ves, en el primer siglo el mundo odiaba a los cristianos, y en el siglo XXI el mundo sigue odiando a los cristianos, porque a pesar que el hombre ha cambiado, las palabras de Jesús son las mismas. Si a mí me odiaron, a ustedes también los van a odiar. Así que no es nada que podamos hacer. Nos odiaron en el siglo I, nos odian en el XXI, nos van a odiar en el XXII. Sencillamente porque el mundo odia a Jesús. Y nosotros la iglesia reflejamos a Jesús. Pero en este momento quienes reflejaba la gloria de Dios era Israel. Por eso que siempre Israel ha sido atacado por todos. Y vemos aquí este hecho. Eliseo era un gran profeta de Dios. El Señor lo usaba y vemos que el Señor revelaba a Eliseo los planes del enemigo. Y por eso siempre el rey de Israel estaba alerta. Y vemos que en el momento que rodean todo el ejército al profeta, porque ¿quién era el gran enemigo del rey? ¿Israel o el profeta? No, el gran enemigo del rey era el profeta. Si el profeta no le dice a ellos qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, nunca en la vida Israel hubiera ganado. Israel hubiera sido derrotado por una fuerza más grande. Así que el gran enemigo de los enemigos de Israel no era Israel, sino era el profeta. Y no era el profeta. El gran enemigo de Israel era el Dios de Israel. Ese era el Dios de Israel. Lo que pasa es que sucede que hoy en día pues no se le hace caso a los profetas. A los profetas se les acalla. Pero el Señor manda siempre a profetas y los profetas son tremendamente odiados por el mundo porque el profeta no dice lo que el mundo quiere oír, el profeta dice lo que Dios quiere que el mundo oiga. Y por eso vemos que si Israel ganaba por dos condiciones. Primero porque tenía un gran profeta y segundo porque tenía un rey que escuchaba a los profetas. Sin embargo, los reyes de este mundo hoy, cuando digo reyes son los presidentes de este mundo, no quieren oír a los profetas. Prefieren oír a la gente que le dan consejos de acuerdo a la agenda que ellos tienen y precisamente por eso que andamos tan mal. Vemos que gracias a Dios tenía un gran ejército Israel, que no era un ejército de armas, era el ejército del Señor. Y mira qué interesante cuando están rodeados por el ejército tan grande que le dice el criado, estamos en un gran problema. ¿Y qué fue la respuesta de Eliseo? No temas, hay más con nosotros que con ellos. Eso debía ser nuestro pensamiento cuando tenemos problemas. Cuando tenemos problemas tenemos que pensar, hay más gente con nosotros que con los que nos están dando el problema. Porque ¿quiénes están con nosotros? Los ángeles, el Señor.
como dice, Cristo y tú son mayoría. Lo que pasa es que muchas veces nos pasa como el criado de Eliseo. El criado de Eliseo no podía ver quiénes iban a batallar por Israel. Y fue Eliseo quien oró. Dice, Señor, abre los ojos para que vea. Y dice que Yahvé abrió los ojos del criado y vio la montaña cubierta de carros. ¿Quiénes eran esos? Los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios rodeaban pero claro, los que no son espirituales no pueden ver el mundo espiritual. Por eso que este hombre no podía ver que habían gente que estaban defendiendo, estaban dando la batalla por Israel. Por eso hace falta gente que le abran los ojos a las personas. Por eso hace falta gente como el profeta que le abran los ojos a la gente para que la gente pueda ver la realidad del mundo espiritual. Y así como en Israel pasó, entre nosotros pasa. El mundo hoy en día es una gran batalla espiritual. Si ustedes ven la batalla física que hay una batalla espiritual más grande todavía. Lo que pasa es que nosotros no la vemos, porque están los demonios, que hay bastantes, porque definitivamente en un país, y en todos los países se hace, en un país donde se matan millones de niños, tiene que haber millones de demonios. Porque la muerte y la sangre de los inocentes atrae a los demonios. Así como un lugar santo atrae a los ángeles de Dios, un lugar de muerte atrae a los demonios porque el demonio es el señor de la muerte. Y en una batalla espiritual, en todos estos países, donde inclusive de nosotros a la cabeza, donde hay tantos abortos, estamos llenos de demonios. Y tenemos los ángeles de Dios dando la batalla por nosotros. Así que sobre cada país hay una tremenda batalla espiritual que nosotros no lo vemos, pero sentimos las consecuencias. Yo siempre se lo dije en aquella época, se lo dije, se lo sigo diciendo ahora, una gran batalla espiritual se dio sobre España cuando la Jornada Mundial de la Juventud. Yo lo dije de muchísimo antes, que la Jornada Mundial de la Juventud en España iba a ser una gran batalla. Y tal fue que ustedes se recuerdan, la noche de la adoración, la clase de tormenta que se descargó sobre el campo de la adoración. Y vieron como todo volaba, pero lo único que no volaba era el árbol que estaba en el medio del altar que simbolizaba a la iglesia. Ahí se ganó una gran batalla que va a tener sus consecuencias. Los ángeles de Dios batallaron, igual que vio este hombre, se le dieron los ojos y vieron que no estaban solos. Y nunca se olviden de esta frase de Eliseo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, el problema es que hay que creerlo. Si tú no lo crees, pierdes el tiempo. Nunca vas a tener los ejércitos de Dios a tu favor. Tenemos que creerlo y yo siempre lo digo, que los seres del universo que menos trabajo tienen son los ángeles de la guarda. Porque nadie los utiliza, nadie los invoca, nadie los llama, nadie les pide. Por eso son gente con muy poco trabajo, porque muchos de nosotros ya no está de moda hablar de los ángeles. La nueva era habla de los ángeles, pero para nosotros la iglesia ya no está de moda hablar de los ángeles. Y aquí esto de Eliseo nos da una gran señal. Primero, antes que nada, lo que le he repetido 3 veces: son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y la segunda parte, cómo Eliseo, esta sabiduría de Dios, se dio cuenta que, como dice el refrán, un poco de miel vale más que un saco de hiel. Vio cómo tratando bien a esta gente hizo más efecto que se lo hubieran tirado cañonazos. ¿Qué esperaban esta gente? Cosas malas, que los mataran. ¿Qué le dieron? Comida y los dejaron ir. Mas nunca pelearon contra Israel. Esto es lo que el Señor decía, y a alguna gente le parece extraño que decía, no, lo decía San Pablo. Lo decía San Pablo: cuando le haces un bien a alguien, le pones carbones encendidos en la cabeza. Y mucha gente no entiende lo que quiere decir. ¿Quieren ustedes si le caen carbones encendidos en la cabeza? Yo creo que hace falta que le caigan carbones encendidos en la cabeza, a ver si se despiertan, ¿ves? Si a ustedes le caen carbones encendidos en la cabeza, me imagino se ponen a brincar y hacerse así. Dice San Pablo: cuando tú haces un bien, eso es lo que pones sobre tus enemigos. ¿Por qué? Porque tus enemigos justifican su maldad por lo malo que tú eres. Entonces, con un enemigo tuyo, cuando tiene un problema, ¿qué es lo que ellos esperan de ti? Una maldad. ¿Para qué?
para reafirmar que ellos están bien. Entonces va a decir, tú ves, mira, claro que yo estoy bien en ser enemigo de ese. Mira, ahora cuando un enemigo tuyo espera de ti maldad en un momento malo y tú le ofreces bondad, lo dejas loco. Le pones candelas en la cabeza, como le pasó a esta gente. No saben cómo reaccionar porque entonces se quedan desnudos, ya no tienen armas con que alimentar su odio hacia ti. O sea que hay dos, en esta guerra aramea de Eliseo de hace 4000 años, hay dos grandes enseñanzas para nosotros. Y dice en el versículo 26, el rey de Israel pasaba por la muralla cuando una mujer le gritó, ayúdame rey mi señor. Él respondió, no hables así, que el Señor te salve. ¿De dónde puedo yo sacar ayuda? ¿Del laher o del lagar? El rey le respondió, ¿qué te aflige? Y ella respondió, la mujer esa me dijo, entrega a tu hijo y lo comeremos hoy, y mañana comeremos el mío. Así que cocimos a mi hijo y lo comimos. Al otro día le dije, entrega a tu hijo y lo comeremos, pero ella lo escondió. Cuando el rey oyó las palabras de esta mujer, rasgó sus vestiduras. Pasaba a lo largo de la muralla y el pueblo pudo ver que llevaba debajo un saco. Él dijo, así y así me haga Dios si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, permanece hoy sobre sus hombros. Eso es lo que le pasa a los profetas. En este capítulo que hemos estado recorriendo, vemos cómo había este asedio del ejército. ¿Qué fue lo que trajo sobre Israel? Una gran hambre. Fíjate que dice que una cabeza de burro valía una cantidad increíble, valía una cabeza. Y llegó un momento que se estaban comiendo a los hijos de las personas. Aunque nos parezca duro, cuando el sitio de Jerusalén, en el año 70, cuando cayó Jerusalén, Flavio Josefo lo relata, que cuando se moría un niño, pues la familia se lo comía. Decimos ahí, pero nadie sabe al grado que puede llegar una persona cuando enloquece por el hambre. Pero mira, decimos ahí, y hoy no nos comimos los hijos, pero los matamos en el vientre de la madre. Y a lo mejor gente en nuestra familia, a lo mejor sin que nosotros lo sepamos. O sea que no ha cambiado mucho. Y vemos que el rey pasaba y se encuentra esta terrible situación. Entonces, ¿sobre quién cae la ira? Sobre Eliseo. Siempre sucede exactamente igual. Evidentemente, el rey consideró a Eliseo responsable de los horrores del sitio. Probablemente, no sé si él pensó que Eliseo podía proporcionar comida de forma milagrosa. No sé si a lo mejor pensó que los consejos que le daba Eliseo llevaron al país a esa situación. Pero como sucede siempre las personas ineptas tratan de echarle la culpa a los demás de sus propios errores. Eso no ha cambiado ni cambiará. Y estos, ¿cómo sigue en el versículo 32? Eliseo estaba sentado en su casa y los ancianos estaban también con él. El rey envió por delante a un hombre, pero antes de que el mensajero llegara ante Eliseo, dijo a los ancianos, ¿han visto? Ese hijo de asesino ha enviado a uno a cortarme la cabeza. Estén vigilantes, cuando llegue el mensajero cierren la puerta y sosténganla bien contra él. ¿No es ese el ruido de los pasos del Señor? De su Señor con ese minúscula. Estaba Eliseo hablando con ellos cuando el rey descendió sobre él y dijo, esta desgracia procede del Señor. ¿Qué puedo esperar todavía de Yahvé? Vemos cómo este rey actúa también como actuamos muchos de nosotros. ¿A quién? Primero le echó la culpa al profeta. ¿Y a quién le echa la culpa ahora? A Dios. Continuamente nosotros, cada vez que algo mal nos sucede en nuestra vida, terminamos echándole la culpa a Dios. ¿Por qué Dios me hace eso? Cuando a mí me preguntan por qué Dios me hace eso, digo, primero, estás formulando mal la pregunta, porque tú estás partiendo de la premisa de que Dios es malo. ¿No? Ya tú de antemano, de empezar lo que estás diciendo, estás empezando mal. ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Qué es lo que te está pasando? Algo malo. Entonces, si Dios te hizo algo malo, tú estás planteando la posibilidad de que Dios es malo. Así que empezaste pésima la pregunta.
Y yo siempre le digo, muchas veces mejor preguntarnos por qué. ¿Por qué Dios? Dice la hermana, lo que se dice siempre, en vez de por qué, ¿para qué? Pero yo voy un poco más, porque yo casi siempre he visto que cuando tú dices por qué Dios me hace esto, es porque tú te lo has hecho primero a ti mismo. Cada vez que alguien dice por qué Dios me hace eso, que estás viendo las consecuencias de varios errores tuyos anteriores. Entonces, pues le echas la culpa a Dios, lo que casi siempre es tu propia culpa, porque casi siempre los problemas nos metemos o los propiciamos nosotros. Y cuando tienes una conducta mala o desordenada, cometes errores, las consecuencias vienen. Pero entonces, como siempre, como desde el principio, como desde el primer capítulo de Génesis, ¿quién te hizo pecar? La mujer. Y la mujer, ¿quién te hizo pecar? El demonio. No queremos asumir responsabilidades. Por eso en la misa, la sabiduría de la iglesia nos pone que al principio de la misa decimos 3 veces, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Le decimos al Señor, lo que yo hice no es porque nadie me embulló, no porque tuve mala suerte, lo que yo hice lo hice por mi culpa. Aceptamos responsabilidades, que es lo que la gente hoy en día no quiere aceptar. Es preferible echarle la culpa a Dios que aceptar responsabilidades. En este capítulo que terminamos de terminar y en este principio del 7, vemos cómo el Señor le advirtió al profeta y le dio también las buenas noticias de que el hambre terminaría. Vamos a ver lo que dice el capítulo 7. Eliseo repuso, escucha la palabra del Señor. Así dice Yahvé, mañana a esta hora, en la puerta de Samaria, la arroba de flor de harina se venderá a un siclo y las 2 arrobas de cebada a un siclo. El ayudante en cuyo brazo apoyaba el rey respondió al hombre de Dios y le dijo, incluso si Yahvé abriera las ventanas del cielo, ¿podría ocurrir tal cosa? Respondió Eliseo, lo verás con tus ojos, pero de ellos no vas a comer. O sea, evidentemente este rey se puso en un gran problema, porque fíjate qué cosa. Cuando Eliseo le decía, no cojas por aquí, no cojas por allá, porque te van a atacar por aquí y por allá, él le hacía caso. Ahora Eliseo le propone un gran milagro de Dios, ¿y qué dice él? Imposible. Porque fíjate lo que le dice, nosotros no entendemos de medida, pero es lo que está diciendo que hasta ese día se estaban comiendo ¿quién? A los niños. Y dice que al día siguiente se va a vender la harina súper barata. Y verdaderamente yo creo que ni ninguno de nosotros lo hubiéramos creído. O sea, vienen y dicen que la semana que viene las casas de Miami van a estar a $12,000. Ninguno de ustedes Mira, la hermana se rió, te vas a quedar sin casa. Ninguno de ustedes lo creerían. Eso fue lo que Eliseo lo dijo, con la diferencia que yo le hago un chiste a ella, pero aquí estaba hablando un hombre que hasta los enemigos reconocían que ese hombre tenía poder de Dios. Y el rey dijo, aunque se abra el cielo y llueva trigo, es imposible que mañana haya trigo en abundancia y a ese precio. Eso quería decir que la inflación, porque había una gran inflación en Israel, todas las guerras traen inflación, que la inflación que había iba a terminar. Pero verdaderamente, para poder creer eso, había que tener una tremenda fe. Cosa que este rey no tenía. Vemos que esta predicción se cumplió al día siguiente. Dice en el versículo 3, había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta y se decían, ¿qué estamos aquí sentados hasta morir? Si decidimos entrar a la ciudad con el hambre que hay en ella, moriremos allí. Y si quedamos aquí, moriremos lo mismo. Pasémonos al campamento de Harán. Si nos dejan vivir, viviremos. Y si nos matan, moriremos. Al oscurecer se pusieron en camino hacia el campamento arameo. Cuando llegaron al límite del campamento arameo, allí no había nadie. Yahvé había hecho oír en el campamento arameo estrépito de carros y caballos, el estrépito de un gran ejército. Y se dijeron unos a otros, el rey de Israel ha pagado a los reyes hititas y a los reyes de Egipto para que vengan contra nosotros. Al anochecer emprendieron la huida, abandonando sus tiendas, caballos y burros, el campamento tal como estaba.
y así huyeron para salvar sus vidas. Cuando aquellos leprosos llegaron al límite del campamento, entraron en una tienda, comieron y bebieron. Luego se llevaron de allí plata y oro, vestidos, y fueron a esconderlo. Regresaron y entraron en otra tienda y se llevaron lo que allá había y escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: no está bien lo que hacemos. Hoy es un día de alegría y nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de la mañana, se nos tratará como culpables. Andando, vayamos a informar al palacio real. Llegaron y llamaron a los guardas de la puerta e informaron diciendo: hemos ido al campamento arameo. Allí no hay nadie, ni una voz humana, solo los caballos atados, los burros atados y las tiendas tal como estaban. Los centinelas llamaron y pasaron noticia al interior del palacio real. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Tenemos una narración extraordinaria. Los leprosos estaban excluidos de la vida de la sociedad. Los leprosos dependían de lo que la familia le daba. La familia al final del día sacaba comida fuera de la muralla de la ciudad y le dejaba comida a los leprosos. Ellos vivían en campamentos aparte, se recogían la comida y nos narra la Escritura que estos hombres venían a recoger su comida, pero bueno, se dieron cuenta que si había hambre adentro, ¿cómo le iban a dar comida? Y entonces pues decidieron: no vamos a morir lo mismo aquí que allí. Así que hay veces que la necesidad hace a la gente héroes. Entonces ellos, conscientes de que no tenían absolutamente nada que perder, fíjate tú que es triste esto, porque los leprosos son conscientes de que no tenían nada que perder, en vez de acogerse a la misericordia de Israel, se acogieron a la misericordia de los enemigos de Israel. Eso es lo que el Señor decía, que dura hace la ley el corazón de los hombres. Eran más misericordiosos los paganos que los israelitas con las 600 y pico de leyes que... Por eso el Señor decía: misericordia quiero, no sacrificio. Estos hombres dijeron: bueno, con Israel no tenemos nada que hacer en cuanto a la misericordia. Vamos a ver si con los enemigos de Israel son un poco más misericordiosos que la gente de Israel. Y vimos la historia, llegamos y no habían oído el sonido de un ejército que se acercaba. Ya sabemos que el ejército lo vio Eliseo, su criado, en la montaña. ¿Quién es ese ejército? Los ángeles del Señor. Y yo estaba leyendo hace tiempo una historia de China, de cuando la guerra de los Boers en China fue una guerra muy violenta que hubo en China, donde se levantaron un grupo y mataron a todos los blancos, a todos los europeos que habían en China. Asesinaron las religiosas que estaban cuidando los asilos, como hicieron ahora en Yemen los talibán. Y hubo una casa de religiosas que los Boers no tocaron. Y cuando ya los ingleses llegaron de la India, no sé dónde estaban, y pusieron orden en la ciudad, pues les llamó mucho porque muchos lugares lo habían saqueado, esa casa de religiosas no la habían tocado. Y cuando le preguntaron a algunos de los asaltantes, dijeron: no, porque todo el techo estaba lleno de gente con armamento. Y entonces ellos le preguntaron a las monjas que si ellas tenían alguien que las cuidara. Las monjas dijeron: nosotros estábamos solas aquí. Vemos cómo el Señor sigue mandando a los ángeles. Y eso fue a principios del siglo XX. Cómo sigue mandando a los ángeles todavía, no en la época de Eliseo, lo sigue mandando. Pero vemos, en aquel tiempo, los ejércitos transportaban toda la comida que iban a necesitar. Y en el caso de una campaña de larga duración, sobre todo cuando iba a ser el sitio de una ciudad como Samaria, situada en una colina, los que hemos ido a Israel, ¿se acuerdan que Samaria del lado de acá todo está en colina? Por eso como el ejército tenía una cantidad de comida increíble. Por eso como el ejército sirio huyó, los leprosos pudieron entrar al campamento y llenarse y escondieron parte del oro. Pero fíjate que una vez que se le pasó la excitación y se serenaron, se empezaron a dar cuenta que ellos estaban siendo tan poco misericordiosos como la gente de la ciudad. Ellos entendieron, la gente de la ciudad no le iba a dar comida a ellos porque no son misericordiosos. Y ellos dijeron: lo mismo que criticamos de la gente de la ciudad,
Es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Nos encontramos este botín y no le decimos nada a ellos. Fíjate que esta persona, a pesar que tenían podrido el cuerpo, no tenían podrida la conciencia. Mucha gente, hay gente con cuerpo sano y tiene la conciencia podrida. Es una gran lección espiritual para nosotros. Estamos disfrutando de la palabra de Dios y escuchamos la buena noticia y nos quedamos con esa buena noticia del Señor. Oímos un retiro y vamos nosotros y nos quedamos con la buena noticia del Señor. Estamos un poco como la gente de Israel. Yo creo que cuando uno tiene una buena noticia tiene que salir y llevársela a los demás. No puede haber un cristiano callado la boca. Como dice el Señor, si se callan las montañas gritarán. Esto es algo que verdaderamente nos tiene a nosotros que interpelar. Los leprosos comunicaron la buena noticia a los israelitas. Y mira qué interesante. Cuando los leprosos estaban en la puerta, nadie los notaba. Cuando tengan una buena noticia, hasta el rey llega la noticia, ¿no? Y qué interesante, ¿quiénes llevan la buena noticia? ¿Quiénes son? ¿Quiénes la llevaron, la buena noticia? Los leprosos. Gente que estaban excluida de Israel, gente que no podían ir al templo, gente que no podían orar, gente que eran consideradas impuras. Esa fue la gente que llevó la buena noticia a Israel. ¿Y qué me recuerda eso? La resurrección de Jesús. ¿Quién llevó la buena noticia a los apóstoles? ¿San Juan? ¿San Pedro? No. Una mujer de la cual habían salido 7 demonios. Mira cómo el Señor, en vez de usar los santos, casi siempre usa los impuros que tienen buen corazón. Porque inclusive en esa época en Israel el testimonio de una mujer no valía. La mujer no podía ir a juicio y el Señor manda como testigo de él a una persona cuyo testimonio no valía. Y para colmo, de la cual habían sacado 7 legiones de demonios. Que los apóstoles pudieran haber dicho, estará clara esta que vino, no le habrán entrado 6 o 7 legiones. Así es el Señor, para dar esa buena noticia a Israel, utiliza no al rey ni al profeta, utiliza a los que habían echado de la comunidad, porque eran gente, según ellos, que no eran gente pura. Los leprosos fueron los que comunicaron las buenas noticias. Los israelitas fueron al campamento sirio y encontraron lo que dijo Eliseo. Muchísima comida para alimentar miles de soldados. La abundancia que había allí era tremenda. Y se vendió el alimento barato, tal como el Señor había dicho, porque el Señor no se contradice cuando Él dice algo. Y ya, en los últimos 10 minutos que nos quedan, entramos a la historia del capítulo 8. Pero sí, no nos olvidemos aunque la lección del capítulo 7, aunque algo parezca extremadamente difícil, ¿qué le dijo el ángel a María? Para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos que repetirnos 1.000.000 de veces al día. Yo me repito esa frase 1.000.000 de veces al día. Para Dios no hay nada imposible. Y mientras más imposible parezca la situación, más Dios se glorifica. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, como el criado de Eliseo, la diferencia es nuestra fe. ¿Qué es lo que abre la compuerta del milagro? Nuestra fe. Por eso se lo digo a las personas, si tú no tienes fe, tú nunca vas a ver un milagro en tu vida. San Juan Bosco decía, tengan fe y van a ver lo que son milagros. Porque San Juan Bosco, toda la obra que hizo con los niños de él fue puro milagro. ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. La Madre Angélica, una santa reciente, con $250, una monja clausura sin saber nada, termina teniendo la 5ª cadena más grande del mundo. Sin anuncios, sin ningún tipo de apoyo de nadie. ¿Solamente con qué? Con la fe. Y nuestras monjas aquí del monasterio, que vendiendo galletitas, han levantado un monasterio de $3 millones, a no ser que la madre priora, que la madre Tere haya saltado un banco, pero si no, yo soy un hombre de poca fe,
cuando me dijeron que cuando las madres llegaron a Miami, que me dijeron que estaban vendiendo granola para construir el monasterio, yo dije, llega el segundo advenimiento y no tienen ni la cerca. Y eso es lo que le dijo al arzobispo, lo que el arzobispo le dijo a la priora, ¿de dónde ustedes han sacado 3 millones de dólares? Y el monasterio se consagra en octubre. O sea que el Señor sigue. ¿Tú sabes lo único que hace falta? Es una sola persona que tenga, no hace falta 1 millón de gente, solamente hace falta una sola persona que tenga fe, para que el milagro ocurra. Y vamos a terminar esta noche con el epílogo de la historia de la tsunamita, en el capítulo 8, una hermosa historia. Eliseo dijo a la mujer cuyo hijo había revivido, ¿se recuerdan? Que esta mujer no podía tener hijos, dio a luz, el niño se murió, vino el Gehazi, quiso hacer una trampa y no se revivió, el Eliseo lo revivió. Anda tú y tu familia, ve a residir donde puedas, pues ya había decretado 7 años de hambre sobre el país y ya han comenzado. La mujer se alzó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Ella y su familia fueron a vivir en el país de los filisteos por 7 años. Al cabo de los 7 años, la mujer regresó del país de los filisteos y fue a quejarse ante el rey por su casa y su campo. El rey estaba hablando con Gehazi, imagínate tú, en vez de hablar con el profeta, mira con quién estaba hablando, criado del hombre de Dios, y le dijo, cuéntame todas esas maravillas que hacía Eliseo. Mientras estaba contando el rey cómo había devuelto la vida al niño muerto, apareció la mujer cuyo hijo había revivido, quejándose por su casa y su campo. Gehazi dijo entonces, rey, mi señor, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida. El rey preguntó a la mujer, ella le hizo su relato. El rey puso un eunuco a disposición de la mujer con la orden, devuelve todo lo que le pertenece a las rentas de su campo desde el día en que dejó el país hacia ahora. El tema de los capítulos 8 y 9 que comenzamos va a ser el juicio de los malvados. Va a ser el tema de estos 2 capítulos. El capítulo 8 que comenzamos, vemos cómo Eliseo predijo un hambre de 7 años. Sabemos, número 7, ¿qué indica en la Biblia? Pacto. Cuando vean el número 7, siempre indica pacto de Dios o referencia al pacto de Dios, porque la palabra pacto y la palabra 7 tienen la misma raíz. Por eso si vemos que el hambre, hay un hambre de 7 años, ¿qué ustedes creen que haya pasado ahí? Que Israel rompió el pacto de Dios. Y por eso lo que nos dice, 7 años de hambre, rompió el pacto de Dios. Casi siempre, ¿se acuerdan que lo hablamos? El hambre en Israel, ¿a qué está relacionado? A ver si se acuerdan. A la sequía. A la sequía. Porque ellos adoraban al dios Baal, que era el dios de la lluvia. Y cuando se viraban a adorar al dios Baal, el Señor hacía así y decía, ¿ustedes están pidiendo al dios de la lluvia? Pues que el dios de la lluvia les dé la lluvia. Que por supuesto, el dios de la lluvia, Baal, no podía dar lluvia y venían los años de sequía. Eso pasó cuando Elías, pasa cuando Eliseo. Y hasta el día de hoy, los que hemos ido a Israel sabemos, el gran problema de Israel no es ni siquiera los árabes, es el agua. Hasta el día de hoy, la única fuente de agua de Israel es el lago de Tiberíades y el río Jordán. Por eso la guerra con los sirios, más que nada, no fue por poderío militar, sino fue por quien controlaba el lago de Tiberíades, el lago de Galilea. Porque si los sirios controlaban el lago de Galilea y le cortaban el agua a Israel, Israel no duraba una semana. O sea que hasta el día de hoy el agua ha sido vital en esa región. Y si vimos que había hambre, definitivamente, porque ellos vivían de las cosechas se secaban cuando no llovía, y si no llovía es porque Israel había infringido el pacto de Dios con ellos. ¿Cuál era la infracción más grande del pacto de Dios con Israel? Adorar otros dioses. O sea que esto es una cadena repetitiva, por eso toda la Biblia, como le dije, todos los libros de la Biblia están enganchados en un hilo, y ese hilo es el pacto de Dios. Si tú no estás al tanto del pacto de Dios, tú no entiendes la Biblia. Yo siempre le hago la pregunta cuando voy a retiro por ahí a las personas, y siempre las contestan mal porque no lo saben, y ustedes que también lo saben posiblemente también lo contesten mal. Y yo siempre le pregunto, ¿qué es lo que hace un collar, las perlas o el hilo? Pues todo el mundo, ya porque usted le ha hecho esa pregunta varias veces. Pero todo el mundo me dice las perlas y digo, no,
El hilo. Porque si tú quitas el hilo, hay collar, tienes perla, pero no tienes collar. Lo que hace el entendimiento de la Escritura, como el hilo del collar, es el pacto de Dios. Tú entiendes los libros cuando están todos los libros engarzados dentro del pacto de Dios. Toda la Biblia es una bronca entre Dios que hizo el pacto e Israel que incumple el pacto. ¿Qué es lo que viene Cristo? A hacer el pacto verdadero. Y mira lo que le costó. Y nuestra bronca sigue siendo cuando incumplimos el pacto. Vemos este caso de la mujer sunamita que Eliseo le advirtió. Pero era una mujer de Dios, era una mujer que acogía al profeta cuando el rey quería cortarle la cabeza al profeta. Dios bendice a los que acogen a los profetas, así que ya saben, cuando me quieran invitar. No, mentira, entonces que no acepto invitaciones de nadie para evitar problemas, pero Dios bendice a los que aceptan, a los que acogen a los hombres de Dios. Y esta mujer se escapó del hambre. Y en todo esto que va a terminar, déjalo por ahí, Jorge, después lo recojo. En todo esto, cuando va a terminar todos estos 7 años de hambre, ¿con quién nos encontramos nada más y nada menos? Con Gehazi. Apareció. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba contando. Fíjate, siempre los malvados están haciendo un cuento. Le sobra labia a los malvados. Y siempre hay quien tiene oído para escuchar a los sinvergüenzas con su cuento. No oyen a la gente de Dios, pero cuantos sinvergüenzas aparece con un cuento, hay enseguida oídos para... Y después decimos, ay, pero ¿cómo es posible que Dios me haga esto? No, la tonta o el tonto eres tú, que en vez de ir a Dios abra los oídos. El rey, en vez de oír a Eliseo, ¿a quién estaba embebido escuchando? Nada más que nada menos que el sinvergüenza de Gehazi, que para cómo era leproso. Mira tú cómo hasta los leprosos, cuando hablan cosas que la gente quiere oír, suena bien lo que dice. Y fíjate que Gehazi estaba haciendo fama con fama ajena, como si estaba ganando indulgencia con rosario prestado. Gehazi que estaba haciendo los cuentos de lo que hacía Eliseo, cuando Eliseo lo había expulsado porque lo que era un ladrón. Pero los ladrones tienen buena fama a la hora de hablar, si no eligiéramos ningún político. Fíjate, dice lo que dice, le dice, a ver dónde estaba el rey, está hablando con Gehazi del nombre de Dios, le dice, cuéntame todas las maravillas que hacía Eliseo. Yo en el retiro le dije algo que yo le he dicho también así. Los sinvergüenzas en la iglesia siempre hablan en pasado, no hablan en presente. Cuando usted diga borren lo de sinvergüenza, no vamos a buscar problemas. La gente que no tiene un gran espíritu de Dios siempre hablan en pasado. Cuando usted oiga un sermón en pasado, ese sermón no sirve para nada. Los sermones que tienen poder es cuando se habla en presente. Yo se lo decía a la gente en el retiro. A mí qué me importa que Cristo sanara a los enfermos si yo tengo cáncer 2000 años después. ¿Qué es lo que a mí me importa? Que Cristo sana a los enfermos. A mí qué me importa que el Espíritu Santo diera dones hace 2000 años, cuando ahora yo no tengo ningún don. ¿Qué es lo que yo tengo que oír? Que el Espíritu Santo sigue dando los dones. Por eso desconfíen de las predicaciones en pasado. Las predicaciones en pasado son historias. Y vemos que hasta Gehazi puede ser un buen predicador con historias ajenas. ¿Estaba predicando de qué cosa? De lo que Eliseo había hecho. Sin embargo, Eliseo seguía haciendo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que mucha gente quería oír? Lo que Eliseo había hecho, no lo que Eliseo estaba haciendo. Hay personas que viven en el pasado. Y el pasado ya no es de Dios. El pasado no es ni tuyo ni de Dios. El pasado pasó. Y el presente no ha llegado. Lo único que tú tienes y el futuro no ha llegado. Lo único que tú tienes es el presente, que es tuyo y es de Dios. El pasado no hay nada que hacer y el futuro es de Dios, no es tuyo. Ahora el presente es tuyo y es de Dios. Por eso había una frase que decía que Dios vive en un eterno presente. Como Dios no tiene tiempo, Dios no tiene pasado ni futuro. Dios solamente es un eterno
presente. Y cuando entremos al reino de Dios, nosotros vamos a entrar a un eterno presente, donde no hay pasado ni futuro, que es como viven los ángeles, como viven los santos, como viven los seres que ya están en el encuentro del Señor, fuera del tiempo en que nosotros vivimos. Ojalá que todos pues lleguemos a ese eterno presente y ojalá que el Señor cierre nuestros oídos a los sinvergüenza como llega así, que andan predicando y hablando historias ajenas, cogiendo créditos propios y en pasado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.